surgimiento de la ontología moderna. Pero primero recordemos, ¿qué es la ontología? Todas las cosas que conozco puedo decir lo que son. Una casa es una construcción habitable. Un pez es un animal acuático que respira por branquias. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Y Luis es el primo de Mónica. Como vemos, cada realidad tiene una forma distinta de ser, pero todas comparten el hecho de ser, de consistir en algo. Por el mero hecho de ser decimos que son entes. ¿Pero qué es eso de ente? Pues es el participio presente del verbo ser. Al que ama lo llamamos amante, al que canta cantante, al que vive viviente, y a lo que es lo llamamos ente. Ente es aquello que es. Ahora bien, hablando de ser, cuando digo que una rosa es hermosa, ¿me refiero a un atributo que tiene la rosa al margen de mí? ¿O soy yo quien interpreta la rosa como hermosa? ¿Dónde habita el ser hermosa? ¿En la rosa o en mí? ¿Qué tiene de común y de distinto el ser de cada realidad? Por ejemplo, el ser de una piedra, de una raíz cuadrada y de un personaje literario. ¿Qué relación hay entre una cereza roja y el color rojo, entre lo particular y lo universal? ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Cuál es su grado de realidad? Precisamente la ontología se ocupa de todas estas cosas. La palabra ontología procede de los términos griegos ontos, ente, y logos, ciencia, palabra, teoría. Es la ciencia que estudia el ser en general y su modo de relacionarse con los entes. Si bien la ontología moderna tiene sus raíces en la filosofía clásica, esta se desarrolló como una disciplina independiente a partir del siglo XVII, debido a una serie de eventos históricos y factores como el antropocentrismo, cambiaron la concepción del ser humano, haciendo que los filósofos se plantearan la veracidad del conocimiento, se centraran en el progreso e hicieran uso del conocimiento a priori o posteriori. Por otra parte, los filósofos modernos fueron muy influidos por los avances de la ciencia experimental y la matemática, por lo que intentaron desarrollar ideas que concordaran con estos conocimientos. Esta búsqueda planteó la postulación del sujeto cognoscente como el fundamento de la realidad. El conocimiento de la metafísica en la época moderna se caracterizó por ser a priori, es decir, que deriva solo de la razón, para que se diferenciara del conocimiento a posteriori, que lo hace solo de la experiencia. Con René Descartes se da inicio a este periodo. Se inaugura la subjetividad que planteaba la necesidad de postular un principio de una verdad y da paso al racionalismo, el yo pienso y luego existo. Se convierte en el primer principio indudable de la nueva filosofía. ¿Qué es el racionalismo? Primera corriente filosófica del siglo. Trata acerca del conocimiento a priori, principios derivados del conocimiento de la razón. Se subdividirá en el monismo y en el dualismo. Es una corriente que creía que solo existía una sustancia básica. Se dividía en monismo idealista, materialista y neutro. El monismo idealista decía que la sustancia es mental. El monismo materialista aseguraba que solo es física. Y el monismo neutro afirmaba que la materia no es ni solo mental ni solo física. Mientras que el dualismo fue una corriente liderada por Descartes, según el cual el cuerpo y el alma son unidades diferentes, substancialmente unidas en el hombre y constituyen las únicas sustancias del universo. Para Descartes, la metafísica es una primera filosofía que trata de cuestiones de la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Todas las corrientes racionalistas creían que la realidad es de carácter racional y que el criterio para llegar a la verdad estaba en la conciencia. ¿Qué eran los empiristas? Los empiristas eran aquellos autores que rechazaban a lo metafísico como ciencia por ser de una realidad trascendente e inexistente y que contrariaba los principios de la realidad objetiva que caracterizaban a la época. Para los empiristas, toda especulación que no derivara de la experiencia era un sinsentido. De esta corriente se destacan David Hume, John Locke y George Berkeley, que buscaba el empirismo. Esta consideraba a los sentidos el criterio más adecuado para llegar a la verdad. Según las sensaciones son las que componen las ideas y por lo tanto la realidad solo es perceptible mediante los sentimientos. Esta deriva del conocimiento a posteriori. Estas corrientes derivaron en Kant, quien creó una filosofía crítica distinta llamada trascendentalismo.
Su obra es agnóstica, pues niega la posibilidad de un conocimiento estricto de la realidad última. Es empírica, pues afirma que el conocimiento deriva de los sentidos, y es racionalista, pues mantiene el carácter a priori en estos principios empiristas. También llega un mundo de dos niveles: monoumena, que son los conceptos concebidos por la razón pero no percibidos por los sentidos, y los fenómenas, que son las cosas tal y como aparecen en los sentidos y que son accesibles al estudio material. Críticos del kantismo, siglo XIX. Los críticos del kantismo tomaron dos vías opuestas respecto a la metafísica, que revivieron el problema del ser y el idealismo y el positivismo. Por el lado del idealismo tenemos que negó la crítica de Kant en sus explicaciones a la metafísica trascendental. Este movimiento fue liderado por Friedrich Schell, quien consideraba incorrecta la teoría de que la realidad última no puede ser entendida. Positivismo. Las ideas de Comte son contrarias a las de Hegel y expresan que lo único real y existente es lo que puede ser experimentado y medido, y catalogado a través del método científico. Esto quiere decir que la metafísica es verdadera. Durante la época moderna, la metafísica sufrió muchas diversificaciones de filosofías que la exaltaron y la humillaron. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión de que, a pesar de esto, la metafísica es y será uno de los temas más importantes de la filosofía. Ahora bien, vamos a dar un viaje en el tiempo para conocer sobre René Descartes y John Locke. Hola, yo soy el filósofo René Descartes y voy a explicar por qué mi teoría es la mejor y por qué soy el mejor filósofo. Bueno, mi teoría se basa en el racionalismo y es la mejor porque se basa en la razón. Y abarcan 4 reglas esenciales, que son la evidencia, el análisis, la deducción y la comprobación. Soy el mejor de los filósofos ya que mi teoría se basa en comprobar la verdad con las evidencias, comprobando, y donde no haya ninguna duda al momento de saber la razón o la realidad de las cosas o del porqué de las cosas. Mi nombre es John Locke. Fui un filósofo inglés y, como pueden saber, yo representé uno de los momentos más importantes de la filosofía, que fue el empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia en la forma del conocimiento. Desarrollé 2 puntos importantes. El pilar era la experiencia, como todos sabemos. Y a diferencia de los racionalistas, usábamos el método inductivo, que se basa en la observación de hechos y fenómenos. Su objetivo es generar un nuevo conocimiento. Generaliza a partir de sus observaciones. En conclusión, para tener leyes y teorías necesitamos observación, los hechos y la inducción. Parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, pero no la garantiza. No acepto la idea que se deduzca simplemente de un razonamiento, sino que debe estar basada en una experiencia. Y como ya saben, ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Y no hay nada en el intelecto que antes no hubiera pasado por los sentidos. Y ya saben,